Entonces ya tenemos en comunicación a Alexandro Saco, periodista y coordinador nacional de Foro Salud, a quien le damos la bienvenida aquí en Voz Populi. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Alexandro, te llamábamos precisamente para revisar un poco de la coyuntura de lo que está sucediendo actualmente. Es el sexto gabinete, han salido a la luz correos denominados los Cornejo-Leaks, se ha derogado el aporte obligatorio de los independientes a las AFPs. Dentro de todo ello se percibe una crisis ministerial liderada por Ana Jara. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, en realidad ya los gabinetes de nuestro país son accesorios, ¿no? Los ministros tienen una capacidad muy reducida para poder siquiera dirigir sus propios sectores, ¿no? La conferencia de prensa que dio Ana Jara con el señor Lobista, que es ministro de Energía y Minas Mayorga, y con Pulgar Vidal, que realmente pues ya ni siquiera tiene atribuciones en el Ministerio del Ambiente, expresan la capacidad del poder de esta primera ministra, que bueno, parece que en algunos casos tiene alguna voluntad, pero es decir, los gabinetes ya no son el problema es que hemos llegado a un punto en el que la consolidación del poder mediático, empresarial, extractivista ha llegado a niveles nunca vistos quizá en toda la historia de nuestro país, ¿no? O sea, hay una consolidación del modelo extractivista neoliberal y de otros intereses que están alrededor de que tiene casi todo a su favor. Pero eso también es una ventaja porque el avance de ello no puede ser ya tanto mayor, ¿no? Quizá en un año podamos ver todavía algunas expresiones de este poder, como el caso de las AFP, ¿no? Porque el Congreso la ha derogado, pero veremos si ese señor que es presidente de la República se atreve a promulgarla, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto, porque eso es quitarle una cantidad enorme de dinero a estas instancias llamadas AFP, ¿no? En todo caso, la crisis ya no es una crisis del gabinete, ¿no? Sino es una crisis de viabilidad del modelo que no se percibe en la magnitud de su intensidad, porque los medios tienen una información cejada, etcétera, pero que ya está, digamos, en un momento en el cual no puede avanzar a más, y de ahí hay que pensar, pues, qué se hace para adelante, ¿no? ¿Cuál es la transición posible de acá a un tiempo mediano? Ahora, dentro de todo este panorama, se ha constituido una oposición liderada por el fujimorismo, pues que representa ya una de las fuerzas más amenazantes para el actual gobierno, y que además pues viene viendo la posibilidad de ya presentar una moción de interpelación a Eleodoro Mayorga. Anteriormente lo han hecho también con los ministros de salud, con el mismo premier. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la respuesta del fujimorismo frente a un gabinete y a un gobierno que es débil? No, pero ahí hay que tener, creo, un análisis distinto, ¿no? O sea, la oposición que existe en el Congreso es una oposición, digamos, coyuntural y de momento, ¿no? O sea, no hay una oposición política al modelo, a la política general del gobierno. No existe una oposición. Podríamos decir que la oposición serían algunos congresistas, Verónica Mendoza, Rimarachín, Mávila, Dame, 5, 6, y ahí paramos de contar, que es muy limitado el poder venir, pero oposición al fujimorismo no es oposición, es un oportunismo en algunos aspectos que, bueno, son aprovechables políticamente, como este mayor o lo que fuere, pero la política general del gobierno, el fujimorismo no es ninguna oposición. Ahí está Kenji Fujimori y Marta Chávez, que se escaparon cuando tenían que votar. Por favor, pues no, o sea, no creamos que el fujimorismo es oposición. El fujimorismo es la madre de este modelo, y obviamente en el momento de la verdad puede votar a un ministro como Mayorga, que es un impresentable quizás, pero el modelo nunca lo va a cuestionar, ¿no? Hablábamos pues, Alexandro, de lo que tú decías, ¿no? La presencia también fuerte de los medios de comunicación para presentar y para ocultar ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque, digamos, este estallido de los Cornejo-Leaks demostraron que sí existen lobbies, que sí existen conflictos de intereses de los ministros de Energía y Minas, de la ministra de Salud, evidentemente, para tratar estos temas de la huelga médica, el reglamento de ley de alimentación saludable con el MEF. ¿Qué nos puede decir de este tipo de intereses privados que evidentemente hacen que se debilite más la fuerza pública? Bueno, en cualquier país del mundo
estas revelaciones de los Wikileaks, o como se llamen, hubiese producido pues la caída de un gabinete, y es posible que hasta la caída de un gobierno, ¿no? Pero es que hayamos normalizado todo, ¿no? O sea, la señora es la socia de la hermana del ministro de Economía y le dice que dice la pesca como les conviene a ellos, y lo hacen y no pasa nada, ¿no? Lo de la comida chatarra, el Ministerio de Economía dice que hay que hacer el reglamento para no afectar los intereses de la industria alimentaria insana, y sucede eso, ¿no? Entonces, como te digo, hay un punto ya de inflexión, ¿no? Que todavía no lo conseguimos, pero van a tener que darse. El gobierno no gobierna, pues esa es la realidad. Tiene algunas iniciativas, algunos programas, ¿no? Obviamente, ¿no? Por algo tiene un Estado, ministerios, etcétera. Pero en los temas en los cuales se podría dar una disputa ya es muy difícil, ¿no? Y creo que lo de las AFP lo va a demostrar de acá a unos días, ¿no? Con la respuesta que tenga el presidente de la República, ¿no? Alexander, comentabas justamente que el fujimorismo no representa una oposición como tal, sino una oposición coyuntural, una oposición oportunista. ¿Tú crees que el camino está servido para quizás un outsider, o quizás para las mismas propuestas de la izquierda? ¿Qué camino hay por hacer también al lado del Frente Amplio, que también está algo complicado por el tema de sobre todo en Lima, que ha sucedido con el tema de Susana Villarán? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, en Lima yo creo que, como en el país, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Y yo no descartaría que Susana pueda comenzar a crecer sostenidamente, ahora que algunas empresas están dando estos datos, ¿no? O sea, Castañeda tiene el síndrome del triunfador, ¿no? O sea, que el horno siempre se le quema, el pan se quema bajo el horno, ¿no? Entonces, en Lima no hay que descartar eso, y ojalá que Susana lo sepa aprovechar después de los tremendos errores que ha cometido, el desprecio contra los que siempre la hemos apoyado, ¿no? Pero bueno, por ese lado. Y en lo nacional yo creo que está muy vivo el tema del extractivismo con Tía María, que está haciendo todo lo posible en la comunidad para que esto tenga otro rumbo. Y el caso de Gregorio Santos, ¿no? O sea, ya salió Santillana, el abogado que funge de comunicador y de periodista, pero es la gente de Diana Cocha Santillana, a poner el grito en el cielo porque las encuestas le están dando el triunfo de Gregorio Santos, ¿no? Y ganaría estando preso, ¿no? Mira, si gana Gregorio Santos, es decir, esto se convierte pues en un emblema de la resistencia, y hay que cuidar la vida de Gregorio Santos, ¿no? Porque la familia está diciendo que Gregorio Santos está con dolores de cabeza, que no sabe por qué. Entonces, cuidado, porque es bien fácil deshacerse de alguien en la prisión, ¿no? Entonces, ahí está. Los problemas sociales en nuestro país están completamente latentes. No solo eso, mira, la huelga media no se puede resolver, etcétera, etcétera. Y claro, los medios de comunicación no los enfocan. Pero, como ya ha dicho Tafur también, Juan Carlos Tafur escribió un artículo la semana pasada y dice que el camino está servido para el outsider chavista. Bueno, Tafur tiene análisis inteligentes, pero claro, siempre con esos sesgos del chavismo, lo que sea. Pero en todo caso, sí hay la posibilidad, yo creo, para una aparición por la izquierda o por la derecha de alguien que pueda tener un discurso distinto frente a todos estos señores, incluyendo el gobierno, obviamente, que tiene exactamente el mismo discurso. O sea, pueden tener un matiz por aquí, y mayor por allá, pero es el discurso del modelo. Frente a eso, sí está la posibilidad abierta, como siempre en nuestro país, hasta que no solucionemos nuestro problema de fondo, ¿no? Sobre el tema de la huelga médica, porque eso era uno de los puntos que se ha discutido a profundidad por parte de la oposición del Congreso, en el Pleno se debatió mucho, y se ha tenido reuniones de los dirigentes de la Federación Médica Peruana con el MINSA, con el mismo Castilla, con el sector del MEF, con Ana Jara, y no se llega a un entendimiento. Ya van más de 100 días de huelga médica y muchas consultas que no han sido atendidas. Se va a llegar definitivamente, Alexandro, a tener una demanda social, como es la reforma de este sistema de salud, que está desatendida nuevamente. ¿Cuál va a ser entonces pues la solución que se podría dar ante ello? Porque la sociedad civil me parece que empieza a ver esto como un panorama más gremial que una disputa por un sistema de salud verdadero. Bueno, claro, el tema de fondo es el sistema de salud. Lo que pasa es que las reivindicaciones de la Federación son pues centralmente gremiales, ¿no? Centralmente por el tema del sueldo y todo ello. Y eso es natural y va a ser así siempre, ¿no? Eso no va a cambiar. Entonces, lo que habría que hacer es
introducir con mayor fuerza todos estos elementos de la privatización que se está dando en el sistema público del país. O sea, los hospitales se están privatizando, eso es un hecho objetivo, y se están convocando ya a las empresas para que lo gestionen, pues luego por 15, 20 años, y luego veremos lo que pasa. Eso está sucediendo en el país. Salud no puede resolver sus grandes problemas a pesar de que tiene un presupuesto inmenso, ¿no? Entonces, esa es la discusión. Y dentro de eso hay un tema de la reivindicación salarial que parece que no tiene visos de salida aún a la fecha, ¿no? Entonces ahí creo que los gremios el gremio médico, la Federación Médica, estén en una asamblea en estos instantes. Ojalá que tengan la claridad suficiente para ver qué camino tomar, porque de los 100 días a los 200 días, no es lo mismo el día 0 al día 100 que del 100 al 200, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que ellos puedan tener la lucidez para encontrar un punto de inflexión distinto que convenga a todos y empujar toda la lucha justa por un sistema distinto de salud. Alexandro, también en respecto al tema del gremial, de los médicos, las demandas por una reivindicación de salud, sin embargo, y lo que tú mencionas de hacer una demanda por un sistema integral de salud, hace poco en una entrevista en Radio Exitosa el decano del Colegio Médico, el doctor César Palomino, hizo una demanda, o sea, ya haciendo por el tema que tú estás enfocando, el tema de la privatización de los hospitales, un sistema de salud mejor, o sea, un sistema para todos. Entonces, ¿ha habido avances en este aspecto, pasar de lo meramente una demanda remunerativa a una demanda ya de un sistema de salud en óptimas condiciones para la que necesitan todos los peruanos? ¿Ha habido en todo ese tiempo que has estado haciendo el seguimiento como parte de Foro Salud de todo este tema, ha habido ese paso de ir de una demanda meramente remunerativa a una demanda ya más de sistema, un sistema de salud? Yo diría que se está iniciando una toma de conciencia sobre ello, ¿no? Pero todavía no es el eje central, y eso responde pues a histórica, ¿no? del gremialismo, ¿no? Pero creo que es el momento para empujar la introducción de estos conceptos dentro de los sectores gremiales y profesionales, que yo creo que tienen conciencia clara de que por ahí debe ir el camino, pero bueno, es un trabajo interno también que ellos deben dar, y que como nosotros como organizaciones sociales también debemos impulsar, ¿no? En concreto, falta muchísimo, ¿no?, para una propuesta sólida, madura, que enfoque el sistema de salud como eje central, pero hay un avance, diría yo, que antes no era tan visible, ¿no? Entonces, y ahí la lucha por el sistema distinto de salud no es de los gremios, ¿no? Eso es de nosotros. O sea, lo que pasa con el sistema de salud del país va a depender de la organización social. Y ahí, ojalá que los representantes políticos del Congreso, otros sectores relacionados a los derechos humanos, comencemos a ver este asunto como una cuestión transversal, ¿no es cierto? O sea, las organizaciones de mujeres, las organizaciones por ejemplo, de comedores, de los ambientalistas, etcétera. No, creo que las luchas tienen que encontrar un hilo conductor común, porque si no somos unos por aquí y otros por allá, cuando el problema de fondo es el similar, ¿no? Y la salud, obviamente, ahí sí, desde ese punto de vista, es uno de los ejes clave para esa voluntad, ¿no? Finalmente, para culminar la entrevista, Alexandro, hemos tenido durante todo este gobierno de Yantumala reformas en el sector salud, reformas en el sector educación, con esta ley universitaria, con la ley de reforma magisterial, el sistema privado de pensiones, muchos conflictos ambientales que se desataron. ¿Cuál es el futuro que le depara ya a lo poco que queda del gobierno de Yantumala? Bueno, Yantumala y su gobierno no tienen ningún futuro. ya quemaron todo. Ellos en realidad son un retroceso, en fin. Pero mira, yo creo que una de las pocas reformas que se ha hecho en el gobierno, creo que Yantumala el gobierno ha hecho una reforma, la de las universidades. Esa creo que es la única reforma que se ha hecho en realidad más o menos en serio, ¿no? Lo demás no se ha hecho. Lo demás son cambios, mejoramiento para los intereses diversos que hay, por ejemplo, en la salud, en las AFPs, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, este año y medio yo creo que va a ser de bastantes tensiones, ¿no? El escenario que va a dejar las elecciones regionales va a ser
o sea, hay que analizar qué va a pasar ahí, ¿no? Ahí las fuerzas creo que se van a repartir, y Cajamarca es simbólico, totalmente simbólico, porque Cajamarca es el epicentro del país. Ahí nació el país. Ahí se encontró Atahualpa con Pizarro hace casi 500 años. Así es. Y ahora Roque Benavides con paradójicamente, mira cómo es la historia, ¿no? Atahualpa lo encerraron. ¿Quién? Pizarro. Y ahora, ¿quién ha encerrado a Gregorio Santos? Bueno, obviamente que la mano que está atrás de la cárcel de Gregorio Santos es este señor que se cree el dueño del país, que es Roque Benavides. La historia se repite una vez como farsa, la historia se repite o como farsa o como gesta. Entonces depende de nosotros si esta repetición va a ser una farsa, que significa que vaya el proyecto Congo, o va a ser una gesta, que significa que simbólicamente no va ese proyecto y el país comienza a pensar en su futuro, en sus recursos de otra manera. Listo, Alexandro, agradecemos entonces tu tiempo y la participación en el programa. Ya estaremos conversando próximamente en Voz Populi. Listo, gracias, chao.